Vamos con un vídeo de respuestas a vuestras preguntas. Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Comenzamos una nueva semana y hoy toca vídeo de respuestas a vuestras preguntas. Como siempre, tenía ya bastantes preguntas acumuladas, así que he decidido hacer un vídeo dedicado a responderos, que además, insisto, me dejáis en general muy buenas preguntas, muy interesantes, y yo personalmente lo agradezco muchísimo porque... ya os digo, hay preguntas que son muy interesantes, también hoy vamos a tocar algún tema un poco más polémico, así que creo que es un vídeo que os puede gustar mucho. Y como siempre ya sabéis que en los comentarios de este vídeo me podéis dejar nuevas preguntas que os contestaré en próximos vídeos. Vamos a empezar con una pregunta hoy de Federico Ripamonti. Hemos visto que finalmente la trama de la clonación en The Mandalorian era un asunto personal de Gideon y que aparentemente se termina ahí con la destrucción de la base. No obstante, nos han dejado una puerta abierta con el proyecto Nigromante. La pregunta, ¿cómo encajan los padres de Rey en todo esto? Es decir, ¿veremos alguna de las series o proyectos futuros de dónde sale el padre de Rey? Yo creo que no es lo más interesante, sí que tiene cierto interés, creo que vamos a ver algo relacionado con el tema, puede que incluso en la próxima película de la Academia Jedi de Rey, pues veamos algún tipo de flashback donde le den contexto a alguno de estos temas, pero... a priori no creo que sea el primer objetivo, por ejemplo, de las series de The Mandalorian, etc. Como veis, está habiendo conexiones con lo que después va a ocurrir en las secuelas, pero son detalles más o menos pequeños. No digo que en un futuro no vayan a ser más grandes, pero en principio creo que les interesa más dejarlo en ese punto y centrarse en la historia que están contando. Dar0772. ¿Crees que en la serie de Ahsoka podríamos ver adaptado el live action del duelo de Darth Maul y Ahsoka y toda esa batalla en Mandalore de la última temporada de The Clone Wars en algún tipo de flashback o en el mundo entre mundos? Muy interesante esta pregunta, muy buena. Sí y no, me explico. Sí que podremos ver cosas puntuales. ¿Cómo? A través del mundo entre mundos. Esto ya lo hemos hablado en algún vídeo que he hecho incluso de rumores y filtraciones. Vamos a ver momentos del pasado de Ahsoka o incluso momentos de la historia en general a través del mundo entre mundos. No van a ser por tanto flashbacks en sí, aunque digamos que funcionan como flashback. Ahora, escenas grandes, enormes, a lo mejor todo esto de la batalla de Mandalore, etcétera, no, serán a lo mejor cosas puntuales, algo un poco más autocontenido, pero sí que vamos a ver. Este duelo en concreto que dices de Maul, no lo sé si este es el más interesante para la historia. Yo apostaría más por los duelos con Vader. Diego Pavón Sánchez de la Madrid. ¿Veremos a Ahsoka visitando Mandalore para reencontrarse con Bo-Katan antes de irse a por Sabine en Lothal? En principio no lo creo. A no ser que después Bo-Katan vaya a tener protagonismo en esta serie, que hasta donde yo sé no. Creo que si vemos algo relacionado con The Mandalorian puede que vaya más por la dirección de Din Djarin. Ahí a lo mejor sí. Un capítulo en el que aparezca o algo así. Un poco como la aparición que tuvo en The Book of Boba Fett, que nos sorprendió a todos. A lo mejor menos relevante, pero puede que algún capítulo. Pero en principio no estoy viendo que vaya a haber muchísimas conexiones directamente con The Mandalorian. Con lo que sí va a haber más conexiones, como ya os he dicho en algún vídeo anterior, es con la trama que iba a ser Rangers of the New Republic, que la hemos visto en la tercera temporada de Mandalorian. Con esa trama sí que creo que vamos a ver algo. No sé exactamente el qué, pero alguna que otra cosa. Pero con la trama de los mandalorianos, Bo-Katan, en principio no creo ni siquiera que sea necesario para la serie de Ahsoka. Va a tener su propia historia, ya en un futuro se unirán las tramas de alguna manera. Dani77SK. ¿Podría Ahsoka necesitar a Grogu para viajar a las regiones desconocidas, ya que él vio a los Purgils viajando por el hiperespacio? ¿O lo hará a través del mundo entre mundos? A ver, también esta es muy buena pregunta. Sabemos más o menos que uno de los hilos argumentales de la serie de Ahsoka va a ser precisamente cómo llegar a Thrawn y cómo llegar a Ezra. Por tanto, no sabemos tampoco en concreto cómo lo van a conseguir. Sí que más o menos hemos podido intuir que los personajes del lado oscuro que hemos visto en el tráiler, Baylan y Shin, pues van a intentar encontrar a Thrawn, igual que va a pasar con el personaje de Morgan Elsbeth. No sé si el mundo entre mundos va a ser la respuesta o la manera de llegar a ese punto. Puede que sí. Pero sospecho que va a haber otro modo. Sospecho. Ahora,
Si tuviera que elegir ahora mismo una fórmula conocida, Grow sinceramente no creo. Ni el tema de los Purgils. Aparecerán, pero nada, simplemente para dar un poco de contexto. Creo que tendría que ver más con el mundo entre mundos. Ahora, ¿cómo van a interactuar con el mundo entre mundos para que Thrawn, Ezra y lo que pueda llegar del lugar donde esté venga a la galaxia que conocemos? Eso yo tengo dudas de que esté directamente relacionado con el mundo entre mundos. Tenemos que esperar. Políticamente incorrecto nos deja una pregunta de la que quiero hablar un poco, que es: ¿entonces Ahsoka en el mundo entre mundos no va a matar a Rey antes de que nazca? Bueno, he puesto esta pregunta porque hay muchas preguntas de este estilo, ¿no? De, bueno, ¿y se van a descanonizar las secuelas a través del mundo entre mundos? Dejando un poco al margen la opinión, sí que os voy a decir algo que yo personalmente tengo bastante claro. Y es que así no es como funciona el mundo entre mundos. Podríamos poner aquí el clip de Harrison Ford, de Han Solo, diciéndole a Finn que así no es como funciona la fuerza, ¿no? That's not how the Force works. Es que no tenemos ninguna evidencia de que el mundo entre mundo modifique en sí los eventos. Digamos que esto es un poquito lo mismo que todas las teorías sobre la continuidad del espacio-tiempo. Yo entiendo que las modificaciones que se puedan producir a través del mundo entre mundos ya están reflejadas en el continuo espacio-tiempo. Por tanto, no habría esa posibilidad. No me consta que nada de lo que hagas en el mundo entre mundos cree elementos alternativos así directamente, más allá de visiones que puedan ser diferentes, eso sí. De hecho, me consta que alguna visión diferente puede que veamos en la serie de Ahsoka. Alguna situación un poco what if. Ahora, tanto así como para modificar a tal punto la línea del tiempo, no me consta al menos. Fadua Molina, ¿el mundo entre mundos traerá de vuelta a Ben Solo? Volvemos a lo mismo. La he puesto de hecho porque es un poco el mismo tema. Que vayamos a ver a Ben Solo, incluso que podamos ver un futuro alternativo donde él estuviera, puede ser. Ahora, ¿que eso vaya a afectar a la realidad que conocemos de Star Wars? No. Cero. Danik76, ¿el juego Jedi Survivor es canon? Totalmente. Sé por qué haces esta pregunta, no he añadido la segunda pregunta por evitar spoilers, por si alguien lo está todavía jugando, etcétera. Pero bueno, supongo que te refieres a cierto cameo o ciertos cameos que aparecen en el videojuego. Es canon. Todo lo que aparece ahí es canon. Vamos ahora con una pregunta de Víctor Guerra. ¿Por qué los Jedi y los Sith visten con capucha y ocultando su rostro? ¿Cómo llegaron a compartir la vestimenta? Muy buena pregunta. Muy interesante. A ver, yo creo que el motivo principal es que Lucas plantea hasta cierto punto, ya sabes que es un apasionado de la antropología, ¿no? Y de las religiones, de todo lo relacionado con el ser humano, ¿no? Entonces yo creo que plantea un poco los Jedi como una religión, como la religión que hay en la galaxia, hasta cierto punto. Incluso la fuerza está muy relacionada con Dios, ¿no? Frases como que la fuerza te acompañe, ¿no? Casi como un moto que podría ser religioso. Entonces intenta también de alguna manera traer elementos de cosas reales relacionadas con la religión. Una de ellas es típicas vestimentas de los monjes. Es decir, si estás creando un perfil más o menos religioso, pues es normal que adaptes pues cuestiones tipo la vestimenta. Ahora, ¿por qué el lado oscuro también viste así? ¿O por qué el lado de la luz viste así? Porque al final son dos caras de la misma moneda. Entonces tiene sentido que, digamos, la religión de la fuerza como concepto no es ni el bien ni el mal. De hecho, son un yin y un yang. Son dos partes que tienen que estar en equilibrio. Por tanto, me parece que es interesante que no haya tanta diferencia en concepto en ese aspecto, por ejemplo, en el hecho de que utilicen ambos túnicas, que ambos utilicen los sables láser, etc. Porque no deja de ser dos visiones de lo mismo. Entonces yo veo bastante sentido que esté relacionado y que pues compartan ese tipo de vestimentas en este caso. Y vamos a terminar hoy con una pregunta de JM, GN4ID.
¿Es posible que la invasión desde fuera de la galaxia sea el tema de la película de Filoni? No leí las novelas de Thrawn y no sé si encaja. Es una de las opciones. Yo diría que es la más probable, que Thrawn no venga solo. ¿Cómo de acompañado? Eso no lo sabremos hasta dentro de un tiempo. Puede que ni siquiera lo sepamos en la serie de Ahsoka. Esto también lo quiero dejar claro. No creo, a priori, y me puedo equivocar por supuesto, pero no creo que vayamos a ver muchísimo de Thrawn todavía en la serie de Ahsoka. ¿Lo vamos a ver? Sí, lo hemos visto hasta en los trailers. ¿Va a tener cierto protagonismo? Sí, pero yo creo que va a ser un poco como Moff Gideon, por ejemplo, en esta temporada 3 de Mandalorian. Aparecerá en los 2 últimos episodios, hará algo, le veremos aparecer, lo pondrán en contexto, pero su historia en sí, yo creo que todavía no va a llegar, no vamos a verla en la serie de Ahsoka. La serie de Ahsoka tiene que resolver muchísimas cosas todavía. Va básicamente, primero encontrarlos, el tema de la trama con Rangers of the New Republic, el tema del mundo entre mundos. Yo creo que eso ya va a ser más final de la historia para abrir las puertas a lo que pueda venir después. Ya sea la película de Filoni o una segunda temporada de Ahsoka antes, o ya veremos qué. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre, un gran like si es así. Suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y si estáis suscritos, chequead la opción de convertiros en miembros del canal porque ya tenéis el segundo relato que hemos escrito JJ y yo, que es continuación del primero, así que no os lo podéis perder. Si os convertís en miembros del Consejo Jedi, lo tenéis en la pestaña de miembros del canal. Y como siempre, estad atentos a Perdidos en Hoth.